Y esto es importante y más que todo para ustedes estudiantes, residentes, ya que muchas veces, a veces nosotros como cirujanos pues nos expresamos de cierta manera tratando de dar una idea exacta de lo que estamos refiriendo. Sin embargo, algunos conceptos o terminología pues no es compartida. Entonces a veces como que no queda la idea bastante clara con relación a algunas cuestiones que nosotros manejamos como cirujanos. Entonces, esta es la idea de dar esta presentación. Si durante la presentación ustedes tuvieran alguna duda, por favor háganmelo saber en el momento, o si no, pues igualmente anotan y lo discutimos al final de ella. Inicialmente, pues vamos a ver algunas generalidades, incluso yo sé que algunos conceptos ustedes ya lo manejan bastante bien. Tal vez voy a ser un poquito repetitivo en algunos de ellos, pero es más que todo para que queden con los conceptos bastante claros y para transmitirles más que todo la información que a nosotros como cirujanos pues es muy importante a la hora de tomar decisiones con relación a la cirugía, si es que realmente requiere cirugía, y con relación a qué tipo de cirugía le vamos a ofrecer a los pacientes con este tipo de problemas. Entonces, eh, lo que vamos a hacer entonces va a ser una exposición de colon, que se relaciona al cáncer de colon y de recto. De hecho, recordemos que colon y recto pues es una estructura, o básicamente son dos estructuras, diría yo, que se extiende de la válvula ileocecal al ano. Es importante también conocer que histológicamente se compone de 5 capas, que para nosotros igualmente es importantísimo, y estas son la mucosa, submucosa, la muscular interna y externa y la serosa, excepto el tercio medio y el tercio distal del recto. En general, podemos decir que el colon mide de 90 centímetros a 1,5 metros. Y la región recto-simoidea, que se encuentra a nivel de promontorio sacro, es prácticamente la división entre colon y recto. La región proximal es colon y la región distal es recto. Y igualmente a este nivel encontramos las 3 tenias coli que van a confluir. El ciego pues es la porción de mayor diámetro y de pared muscular más delgada, por lo cual es vulnerable a la perforación. Aunque por la calidad de las heces a este nivel, pues es poco probable la obstrucción. De ahí tenemos el colon transverso. De ahí tenemos el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. El colon sigmoides es extremadamente móvil y muchas veces, pues por esta movilidad, predispone a volvulus y obstrucción. Aquí tenemos ya una imagen un poquito más clara, esquemática. No sé si ustedes recuerdan cuando entraron a sala de operaciones en alguna ocasión, pero ojalá fuera así como se viera, ¿va? Pues realmente es un poquito diferente porque la coloración de las estructuras intraabdominales es bastante similar. Entonces, incluso a veces es un poquito identificar las diversas estructuras, pero obviamente con la práctica pues se va haciendo claro. Esta es la región terminal del ilio, la cual se continúa con el colon ascendente. Tenemos aquí el ángulo hepático, aquí el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoide, que aquí lo pusieron bien chiquitito, pero realmente es bastante largo y extenso. Y a este nivel ya comenzamos a hablar de recto hasta la porción proximal del ano. Esto a veces yo hago énfasis mucho en los estudiantes de cirugía o en los residentes de cirugía, porque incluso ellos a veces el concepto de colon y de recto lo manejan indistintivamente, pues, y eso ustedes saben que no es así. Es muy diferente hablar de enfermedades del colon o del recto. E incluso cuando se habla de tratamiento neoadyuvante o tratamiento quirúrgico, pues definitivamente esto es, o sea, sí es diferente. Así tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. La irrigación igualmente
es importante conocerla, ya que recordemos que paralelamente a los vasos sanguíneos van a correr los ganglios linfáticos. Y esto es muy importante a la hora de que nosotros decidamos algún tipo de cirugía o el tipo de resección que vamos a hacer. Pareciera que el cáncer de colon y de recto no es muy importante en Guatemala y según los números de unas estadísticas, aunque esta es un poquitito vieja porque es del año 2012, no es una enfermedad aparentemente muy, la incidencia no es muy alta. Y según esta estadística, pues está en noveno lugar. No sé, Hugo, cómo estaremos en estadísticas ahora, pero lo que uno mira es de que el número de casos que miramos, por lo menos en el Seguro Social, es bastante alto y a veces sí no estoy de acuerdo con esos tipos de datos que tenemos como estadísticas oficiales. Pero bueno, digamos que no es tan... ¿Sí? Querías que comentara, igual Sí, sí. yo aquí con nosotros, eh, cáncer de próstata, gástrico, que tenemos muchísimo, y colon, ¿verdad? Hepatocarcinoma y colon tal vez es como nuestro quinto lugar. Sí, o sea, y supuestamente esta es una estadística nacional y la verdad que yo no comparto eso, porque te das cuenta que casi todas las semanas tenemos o un caso de colon o un caso de recto. Eh, con permiso, buenas tardes. Yo Hola, doctora. revi Hola. Fíjese que yo revisé la incidencia y la incidencia es de 200 casos por cada 100.000 habitantes de cáncer de colon aquí en Guatemala. Y la mortalidad es de 114 por 100.000 habitantes. Y eso lo pone en qué lugar más o menos de importancia, digamos, entre todos los pacientes con cáncer. Fíjese que sí, no estaba entre las primeras causas. No está entre las primeras. No. Bueno, interesante, va, pero bueno. Entonces, yo creo que la percepción que uno tiene, pues está un poquito equivocada entonces, porque, como les digo, para mí, pues el cáncer de colon y de recto es bastante frecuente. ¿Ya? Bueno, seguimos. Bueno, aquí estamos viendo nada más, antes de empezar en hablar en materia, recordemos que la lesión inicial, en general, estamos hablando en general, ¿va? Del cáncer colorectal, o sea, del adenocarcinoma, son los pólipos. Y de hecho, uno quisiera a veces hacer el diagnóstico de pólipos en todo paciente para evitar la secuencia que ustedes ya saben de adenocarcinoma. Entonces, en eso fallamos un poquito porque incluso las pacientes que nosotros deberíamos referirlos para colonoscopías, pues no los referimos y desafortunadamente, pues cuando ya lo enviamos es porque ya están o evoluciona este pólipo a cáncer y está en un estadio avanzado. No como sucede en otras latitudes, aunque donde incluso todo paciente que va a ingresar, por ejemplo, a un trabajo, se le solicita como examen de rutina colonoscopía, endoscopía y otros exámenes de laboratorio. Y es por eso que el cáncer en estadio temprano pues, se diagnostica con bastante frecuencia, ¿verdad? Eso no pasa aquí en Guatemala. Bien, cuando hablamos de distribución del cáncer colorectal, nos damos cuenta que en la mitad aproximadamente se van a presentar a niveles sigmoides. Eso significa que si le hacemos una proctosigmoidoscopía a los pacientes con un cáncer, prácticamente estaríamos haciendo en la mitad de ellos el diagnóstico del tumor. Y de ahí, pues el otro 25% está localizado en colon derecho y el 25% restante está localizado en el resto del intestino grueso. Cuando hablamos de recto, recordemos igualmente que el recto lo distribuimos en tercio superior, medio e inferior. Y la distribución en estos segmentos, pues básicamente es similar, es igual. Y otro aspecto importante es hablar de los tumores sincrónicos. Dependiendo de la literatura y de las estadísticas que nosotros revisemos, se ha considerado que aproximadamente del 1.5 al 8% de pacientes con cáncer colorectal van a presentar un tumor sincrónico. Por eso lo importante que nosotros, con un paciente con un diagnóstico ya establecido, estamos obligados a conocer
todo el resto, o estudiar, perdón, todo el resto del intestino grueso, por estas posibilidades de que se presente un tumor sincrónico. Obligados entonces a hacer colonoscopías, ¿verdad? Esta es una fotografía que tomé a un paciente en sala de operaciones. Y fíjese, era un paciente que le habían diagnosticado un tumor en el colon derecho, en el colon ascendente. Le hicieron una colonoscopía, exactamente no recuerdo cuál fue la razón, y cabalmente encontraron la tumoración a nivel del colon ascendente. Le hicieron una biopsia y salió un adenocarcinoma. Y después, pues, se completó sus estudios con estudio de estratificación. Y lo mandaron a nuestro servicio de cirugía oncológica para que pasara hasta las operaciones. Pero lo interesante con este paciente, diría yo, es de que este paciente nunca fue evaluado por ninguno de nuestros residentes de cirugía. Llegó a la consulta externa, llegó al servicio, llegó a hacer las operaciones y ninguno notó que tenía esta tumefacción de ese lado. Entonces, yo a veces pues sí soy un poquito tal vez estricto en esta cuestión porque es necesario que nosotros conozcamos al paciente en forma íntegra. O sea, desde que llega incluso a la clínica, ver al paciente, ver su coloración, está ictérico, no está ictérico, tiene dolor, no tiene dolor, está extendido, etcétera, etcétera. Entonces, una evaluación clínica completa es mandatoria porque incluso cuando uno decide tratamiento quirúrgico, incluso la incisión que va a efectuar el paciente, pues dependerá de dónde se encuentre localizado el tumor. Yo sé que a veces el número de pacientes que nosotros manejamos pues es bastante alto, pero eso pues yo diría que pues no es excusa para que por lo menos hagamos lo básico que es un examen clínico completo. Y otra cosa que también vamos a ver, eso sí quiero tal vez comentario de parte de ustedes, paciente con cáncer de recto. Definitivamente pues estamos obligados a hacerle una evaluación rectal. Y la razón es para conocer el sitio, o sea, cuántos centímetros se encuentra del margen anal, que es muy importante, si es móvil o no, la profundidad de invasión, la extensión, igualmente nos da información un tacto rectal sobre si hay ganglios linfáticos o peritumorales, sí o no, lo que mencionaba de la distancia del anillo rectal, tamaño, igualmente evaluar el cervix en pacientes de sexo femenino, la próstata en el hombre y el sacro. Entonces, como les digo, esto es muy, muy importante. A veces no sé, por eso quisiera traer la opinión de, más que de Hugo, de los residentes, qué piensan sobre esta sobreevaluación rectal en pacientes con cáncer de recto. Comentarios. Pues sí, sí es parte de la evaluación del examen físico, como con todo paciente con cáncer, independiente del área, pero sí, no se realiza de manera rutinaria, doctor, al menos ahí en la COEX. Primero que no, todas las clínicas tenemos una camilla o por lo menos un lavamanos para después, pero generalmente creo que no se realiza. No se realiza. Fíjate que sí, yo de los pacientes que hemos operado de cáncer de recto, sí esa es, digamos, el denominador común de que no se les efectúa tacto rectal. Entonces, miren, ustedes están en una buena etapa ahorita. Yo pienso que están en buen tiempo para agarrar, digamos, de forma rutinaria este tipo de evaluación. De hecho, tal vez a veces los pacientes se sienten incómodos, o ustedes, como residentes, también se pueden sentir incómodos al efectuar este tipo de evaluación, pero es mandatoria. Comiencen a hacer tactos rectales y van a ver que ya cuando, después de tal vez unos 10 o 15 tactos rectales, van a tener una buena sensibilidad en su dedo e incluso a veces la información que se da con un tacto rectal es similar que hacerle un ultrasonido endorrectal o una resonancia magnética. Doctor, tengo varias preguntas. Una Sí. es en relación a la fotografía anterior, donde usted menciona que tiene una... Sí, esto. Fíjese, ¿cuál era la importancia, doctor, de que lo describieran o que lo indicaran antes de que el paciente llegara a sala?
Me quedé con esa duda. Se sale Ah, del contexto quirúrgico, consideraría. ¿cómo? Saldría del contexto quirúrgico, probablemente. Sería una Eso podría consideración. ser. Y recuerden que igualmente cuando uno tiene una tumefacción en abdomen, hay varias cosas que tiene que considerar. Uno, la movilidad del tumor, ¿verdad? Que es muy importante. Incluso a veces, muchas veces está fijo a la pared. Entonces uno ya sabe que lo más probable es de que no se va a hacer una resección del tumor, por un lado. Por otro lado, como cirujanos, por eso les decía, es importante por el tipo de incisión que uno que le va a hacer. No es lo mismo tener un tumor aquí, por ejemplo, que tener un tumor acá, ya que el tipo de incisión que uno va a hacer es diferente. Si tiene un paciente con un tumor a este nivel, entonces la incisión va a ser desde el pubis hasta el ombligo prácticamente. Si uno tiene un tumor aquí, en el lado paraumbilical, la incisión va a ser prácticamente es lo que llamamos una indiferenciada. Y si tenemos un tumor en el ángulo hepático, entonces ya consideramos hacer una incisión un poquito más alta. Entonces, como le digo, desde el punto de vista quirúrgico es bastante, sí nos da una idea del tipo de cirugía que nosotros vamos a hacer, ¿no? Ok. Y la otra pregunta, bueno, fíjese que una vez revisé un cáncer de recto Sí. y fíjese que muchas de las notas decían que ni siquiera en cirugía lo iban a revisar, sino que porque era demasiado doloroso, sino que lo iban a evaluar bajo anestesia. Entonces, Eso sí puede pasar, por supuesto eh, que sí. le soy honesta, yo a veces pienso pues que le va a doler mucho. Y lo otro es, sí, y lo otro es la falta de privacidad. Aunque, bueno, lo primero que le va a doler mucho, generalmente sí duele, obviamente son lesiones la mayoría de veces ulceradas, sangrantes, que sí molestan al paciente. Sin embargo, si uno lo hace con cautela y lo hace de una forma gentil, sí se puede obtener bastante información con un tacto rectal. Claro, hay algunos casos en que está demasiado cerrado el paciente y entonces ahí sí tiene razón, muy doloroso, incluso les han dado radioterapia. Entonces ahí sí es mejor posponer el tacto y hacer evaluación bajo anestesia. Y la Es- información que obtendríamos, me imagino, sería la movilidad, si está fijo o no, el tamaño, la distancia del ano hacia el tumor y, o sea, y si hay obstrucción completa o no de la luz sí, para ver si no es llevado a sala, por lo menos derivarlo, ¿verdad? exactamente. Usted lo acaba de decir muy bien, ¿oyó? Incluso de los aspectos más importantes para determinar el tipo de cirugía es la distancia del margen anal hacia el borde distal del tumor, porque dependiendo de la distancia es de que uno define qué tipo de cirugía va a hacer. 1 centímetro puede hacer la diferencia para una reducción radical a una con preservación del ano. ¿Mm? Bien, digamos, el tracto rectal. Bueno, estos son los hallazgos colonoscópicos. Pienso que ustedes han visto suficientes también colonoscopías y ahí sí que son diferentes formas como ustedes ven aquí. Esta es obstructiva prácticamente. Aquí hay una úlcera a nivel colónico y lo mismo se mira a este nivel. Y miren esta que interesante, va, pura coliflor. Pero se le hizo una biopsia igualmente y era un adenocarcinoma. Entonces, la razón de poner esto aquí es nada más para recordar de que todo paciente con cáncer de colon recto requiere una colonoscopia, ¿verdad? En algunas ocasiones, cuando no hay disponibilidad, se pueden hacer también enema de vario, como en este que está casi obstruido, aquí que tiene una imagen de mordida de manzana en el colon ascendente, que es sugestivo de cáncer, o hallazgos a nivel de recto, donde miramos una falta del medio de contraste a este nivel, y aquí se mira una especie de úlcera también, es un tumor rectal. Igualmente la estratificación, que ustedes ya conocen, paciente con un diagnóstico colonoscópico de un adenocarcinoma de colon de recto, pues estamos obligados a estratificarlo, le hacemos tomografía de abdomen y tórax, colonoscopía total, niveles preoperatorios de antígeno carcinomogénico, no necesitamos otro marcador tumoral nada más que ese. Y cuando se trata de recto, pues es importante el ultrasonido endorrectal para conocer el nivel de profundidad de invasión.
Y la resonancia magnética, que muchas veces complementa también los hallazgos del tacto rectal y del ultrasonido endorrectal. Y el PET scan, que bueno, en algunos lados dicen que es bueno para estadificar, sin embargo no comparto esa opinión. Yo creo que todavía está en discusión. Hallazgos tomográficos, como aquí en esta imagen, donde miramos una imagen densa a nivel de la corredera paracólica derecha, era un tumor de colon ascendente. Lo mismo miramos otra imagen a este nivel, aparentemente con ganglios linfáticos peritumorales o pericolónicos, que ya nos dan una idea del estadio de este paciente. Igualmente una tomografía de abdomen superior. Aquí miramos una imagen en el hígado, que igualmente es sugestiva de una metástasis hepática, ¿verdad? Entonces, lo importante es la estratificación, una resonancia magnética en un paciente con cáncer de recto, donde visualizamos también una imagen que puede corresponder a un tumor rectal, ¿verdad? Y una lateral, en este caso, igualmente miramos que hay el tumor y que no está aparentemente invasión al sacro o al coxis. Y aquí tenemos una imagen similar también de cáncer de recto. Como les dije, la resonancia magnética hecha en una forma adecuada nos puede ayudar a determinar la profundidad de invasión de los tumores básicamente rectales. Si no tenemos resonancia, pues podemos hacer también un ultrasonido endorrectal. Aquí miramos un tumor. En Guatemala solo hay 2 o 3 lugares que son confiables para hacer ultrasonido endorrectal, por lo cual estamos bastante limitados con relación a la estratificación adecuada preoperatoria de pacientes con cáncer rectal. Entonces, los datos que tenemos, pues regularmente es la evaluación con tacto rectal, ¿verdad? Y a veces, pues, hacemos una buena estratificación solamente con esto. La clasificación TNM, que ustedes ya la conocen, T, tamaño del tumor, N, afección de nódulos linfáticos y M, metástasis, ¿verdad? Que eso ya está de más, no está de más que lo revisemos. Aquí están las guías de cáncer colónico, que son del año 2016. Pienso que ustedes tienen ya de 2020 por ahí ya, y si las tuvieran, pues me la pasan un día de estos. Aquí tenemos también la estratificación del cáncer rectal, que de hecho no hay muchos cambios, no hay muchas variaciones, y los cambios pues, van a ser mínimos, pienso yo, ¿verdad? Y ahora tal vez lo básico, ¿verdad? ¿Qué es el tratamiento? Vamos a hablar del tratamiento en forma diferente, en forma separada del cáncer de colon y del cáncer de recto. Cuando hablamos de manejo quirúrgico y hablamos de colon, generalmente estamos hablando de una resección de una parte del colon, que bien puede ser una resección de la parte derecha, o sea, una hemicolectomía derecha, una resección del colon transverso, o sea, con anastomosis, muchas veces colocolónica, o cuando se encuentra del lado izquierdo, una resección del colon izquierdo, o bien si se encuentra en el sigmoides, una resección del sigmoides. Básicamente hablamos de una hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, una sigmoidectomía, y en todos los casos, es importante, hablamos también de linfadenectomía, o sea, resección de los ganglios linfáticos que posiblemente estén involucrados dependiendo de la región donde se encuentra el tumor. Ejemplo, tenemos un paciente con cáncer de ciego, le hacemos una hemicolectomía derecha y hacemos resección de los vasos linfáticos hasta su base para hacer excisión de los ganglios linfáticos. Ustedes saben que por lo menos tenemos que tener disecados de más de 12 a 14 ganglios linfáticos para tener una estratificación patológica adecuada, ¿no? Aquí más o menos pues es una forma esquemática para que tengamos una idea de una hemicolectomía derecha. Hacemos una excisión de todo el colon derecho. Este es el ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso de aquí. Entonces despegamos el colon derecho de las estructuras abdominales. Aquí está completamente separada y dependiendo dónde se encuentre el tumor, como en este caso si es ciego, hacemos una hemicolectomía estándar,
o bien si se encuentra en la mitad derecha del colon transverso, una colectomía extendida. Básicamente es excisión del colon con sus ganglios linfáticos y hacemos generalmente, si es posible, una anastomosis. O sea, nos jalamos el colon del intestino delgado y lo anastomosamos a la porción distal del colon, en este caso en el colon transverso, ¿verdad? No sé si como estudiantes entraron alguna vez a algún tipo de esta cirugía. Tal vez todavía no tenía mucho interés y se quedaron medio dormiditos ahí, pero si tienen recuerdo, pues yo creo que es importante, ¿no? Para que sepan exactamente qué es lo que se hace o qué hacemos con ellos. A usted le llega un paciente con la consulta externa y van a ver la descripción que nosotros hacemos. Por ejemplo, se le hizo una hemicolectomía derecha, entonces preguntan, ya sé que es una hemicolectomía derecha. O le hicimos una sigmoidectomía, igualmente, pues ya tienen el concepto. Aquí, pues, ahora con la tecnología se nos hace un poquito más fácil los procedimientos, ya que utilizamos engrapadoras. Estas son las engrapadoras que actualmente estamos usando y que nos acortan el tiempo quirúrgico. Esto es el ilium distal. Hacemos si se dan cuenta, un corte con las engrapadoras y queda de una vez engrapadas tanto en el borde proximal como distal. Y con la misma engrapadora hacemos una anastomosis. Aquí miramos una anastomosis entre el colon transverso y el ilio terminal. Un procedimiento que tal vez tardaríamos manualmente casi unos 45 minutos a una hora y lo acortamos a unos 10 minutos. Aquí un procedimiento similar con la misma engrapadora, hacemos un corte del colon y aquí pues ya la anastomosis ya está hecha. Doctor, una pregunta. Sí. Aquí hacen, es anastomosis término terminal, ¿así le llaman? Sí, así se llama. Generalmente cuando hacemos manuales hacemos anastomosis término terminales, o sea, así, ¿verdad? Vienen aquí, términos terminales. Sin embargo, cuando hacemos con engrapadoras, generalmente las hacemos laterales. Okay. Y se da cuenta que aquí está lateral el colon y aquí está lateral el ilio terminal. Entonces hacemos anastomosis aquí, que son laterales. Ok. Y la otra pregunta es que también hay como mucho de esto de colostomías protectoras. Sí, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de recto. Ok. Ahí me recuerda. ¿Sí? Bueno, entonces dependiendo, como dije anteriormente, dónde está el tumor, así es el tipo de resección que nosotros hacemos. Hago un ejemplo rapidito. Aquí está en el ángulo esplénico. ¿Se dan cuenta? Hacemos una excisión de esta parte del colon junto con sus arterias y con sus nódulos linfáticos. Si está aquí en la unión de recto sigmoides con colon descendente, hacemos prácticamente una sigmoidectomía. Y hacemos una anastomosis de esta área para acá. Bajamos el colon y lo unimos al remanente rectal. Y cuando tenemos un tumor en el colon izquierdo, hacemos una hemicolectomía izquierda con sus vasos y hacemos una anastomosis entre la porción distal del colon y esta porción de sigmoides. Bueno, eso es lo que se refiere a cáncer de colon. Se dan cuenta que realmente no es muy complicado la decisión de hacer una excisión colónica en pacientes con cáncer de colon. Con cáncer de recto ya es una historia un poquito diferente. Ahí tal vez básicamente hablamos de resección abdominoperineal y resección con preservación de esfínter. En la resección abdominoperineal no conservamos el esfínter. En cambio, en la otra, el otro tipo, que es la resección anterior baja, sí lo preservamos. Cuando preservamos el esfínter, es el tumor que no involucra el esfínter, tumor que no está fijo, que se pueda dejar un margen distal entre 2 y 5 centímetros y se pueda efectuar una anastomosis entre el colon y el recto, o bien entre el colon y el ano. Aquí tenemos más, el recto generalmente lo dividimos, como dije al principio, en recto proximal, recto medio y recto distal. Entonces, dependiendo dónde localizamos el tumor,
Así es la decisión que nosotros tomamos con relación al tipo de cirugía que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, un paciente con un tumor en el tercio superior, o sea, a este nivel, si el tumor aparece en esto, el tipo de cirugía que nosotros le vamos a proporcionar a ese paciente va a ser una resección anterior baja. Eso significa quitar parte del colon hasta esta parte y después de eso hacemos una anastomosis entre el colon y el remanente del recto que nos queda. Si tenemos un tumor en el tercio medio, o sea, si tenemos un tumor aquí, eso significa un tumor de los 7 a los 11 centímetros del margen anal, hacemos una resección anterior baja. Significa cortar acá y hacemos una anastomosis dentro del colon a este remanente del recto que nos queda. Y si tenemos un tumor aquí, o sea, menos de 7 centímetros del margen anal que tenemos acá, entonces aquí desafortunadamente no podemos preservar esfínteres y hacemos una resección abdominoperineal. Bueno, esta es una resección anterior baja. Aquí tenemos el ano, aquí tenemos el recto remanente, aquí ya hicimos excisión del tumor rectal y aquí estamos haciendo con uso de engrapadora la anastomosis entre el recto y el colon remanente, ¿se dan cuenta? Entonces, con estas engrapadoras igualmente es un procedimiento que se hace más rápido. Y aquí es cuando ya se hizo la anastomosis. Anteriormente, de hecho yo lo aprendí así, se hacía en forma manual. Se tardaba hasta 2 horas en trabajar esto, cuando ahora se hace 15, 20 minutos lo más, ¿verdad? Y la anastomosis queda así, entonces, la anastomosis, este es el colon y este es el recto, que puede ser una anastomosis término-terminal o una látero-terminal o una látero-terminal igual, solo que en J. Si dan cuenta, es una J acá. Dependiendo del cirujano, de su experiencia, es que se va a decidir qué tipo de anastomosis se va a hacer. Eso ya depende del cirujano. Y esta es una revisión abdominoperineal. No sé si ustedes han tenido la curiosidad, igualmente, pacientes de consulta externa, de aquellos pacientes que han tenido un tumor en el recto distal y que desafortunadamente pues no le hemos podido salvar el esfínter. Entonces hacemos una excisión de todo el esfínter, de todo el complejo esfinteriano, de todo el ano, y son pacientes que obviamente terminan con una colostomía terminal. Sí, así es como empezamos el procedimiento. Aquí está el ano, aquí hacemos excisión alrededor de todo ¿se dan cuenta? Aquí está el ano, hacemos una excisión de todo el tejido que está acá, y al final lo que nos queda, pues, se dan cuenta, prácticamente está sellado el perineo. Como les digo, no sé si han tenido ustedes la curiosidad de ver a los pacientes cuando llegan a la consulta, después que se le hacen revisiones abdómenos perineales, en los cuales, pues, el paciente ya nunca va a tener continencia porque no tiene ano y solamente queda con una colostomía terminal. Y bueno, y otro aspecto que, antes de eso, tal es lo que me comentaba la doctora, cuando hacemos resecciones anteriores bajas y hacemos ese tipo de anastomosis, generalmente estos pacientes ya han tenido radioterapia, o sea, neoadjuvancia. Entonces, una vez quisiera dejarlos acá, hacer la anastomosis y ya estuvo. El problema es que las posibilidades de que haya fuga de anastomosis son bastante grandes, porque es un tejido bastante inflamado. Entonces es cuando uno decide hacerles una ileostomía protectora, ¿no? Y generalmente, pues estas ileostomías, teóricamente, de 3 a 6 meses después de que haga el procedimiento, ya la podemos cerrar. Hay pacientes que se pasan hasta 1 o 2 años con una ileostomía, pero eso no es lo correcto, ¿verdad? Sería los 3 o 6 meses que uno podría cerrar esas ileostomías protectoras. ¿Y qué es lo que les hace saber a ustedes que ya las pueden cerrar o no? Ay, doctora, fíjate que generalmente, pues, tal vez lo que nosotros, que nos dijera yo, ¿por qué sufre atraso? Es porque, más que todo por el sistema en que estamos trabajando,
pacientes que pasan después de adyuvancia. Después de eso regresan con nosotros, que le damos cita, etcétera, etcétera, y lo estamos haciendo mal. Generalmente nosotros lo que queríamos hacer cuando pensamos cerrar una ileostomía es hacer ya sea un estudio con medio hidrosoluble para estar seguro de que está patente y que no esté estrecho, o bien le hacemos una colonoscopía o una protosimboidoscopía incluso. Y si miramos que eso está en buenas condiciones, que está patente y que no está obstruido, entonces, como le digo, incluso a los 3 meses ya le podríamos hacer el cierre de la ileostomía. Mire, en lo privado así es como se hace, pero como lo digo, nuestro sistema de seguro social, pues usted sabe que no es lo mejor, ¿verdad? Más atrasado en los tiempos quirúrgicos. Y digamos que lo puede obstruir fibrosis, básicamente. Fíjese que sí, hacen fibrosis a veces y esto desafortunadamente pues lo obstruye, aunque eso es raro. De hecho, el año pasado tuvimos un caso de una paciente que le hicimos una sigmoidectomía, me parece que fue en octubre, no, en septiembre del año pasado, y llegó a los 2 meses obstruida. Incluso la operamos hace poco, hace como 3 semanas, porque hizo fibrosis ahí y se obstruyó, entonces tuvimos que hacerle, y en un caso que no la habíamos hecho ileostomía protectora, les tuvimos que hacer una ileostomía a la pobre señora a pesar de todo. Sí. Y bueno, vamos a ver esto de la afección abdominoperineal, que se les quede como queda la colita a la pobre gente. Y de hecho, todo paciente con cáncer de recto, estamos, según los últimos protocolos, pues se les da neoadyuvancia. ¿Y por qué es esto? Porque mejora el control pélvico local, hay baja toxicidad comparada con quimioterapia, y en pacientes seleccionados, que es muy importante, pues muchas veces ya estamos protocolizando el watch and wait. Eso significa que pacientes responden clínicamente muy bien y lo podemos dar y podemos tener en vigilancia con una evaluación y una vigilancia constante, por lo menos cada 3 meses para estar seguro que no haya recurrencia. Y si la presentara, pues obviamente pues ya vamos a un procedimiento más radical. No sé, igualmente pues a veces ya se están haciendo procedimientos mínimamente invasivos como la excisión transanal, como el TAE, el TES, el TEM, TEO y TAMIS, que igualmente pues tienen ya sus indicaciones bien precisas y básicamente son para pacientes con cáncer en el colon, en el recto distal, en los cuales se considera que van a tener una buena evolución oncológica. Aquí estamos viendo un paciente que se le hizo una excisión de mucosa o bien con su mucosa a través de un proctosigmoidoscopio o de un colonoscopio. O sea, si se dan cuenta, de hecho no todo paciente con cáncer de recto, de colon, pues tiene que pasar a cirugía. También hay otras opciones para este tipo de pacientes. Les voy a presentar unos casos rapiditos después para que miren que realmente dependiendo del estadio es de que uno decide qué tipo de procedimiento o en qué forma va a actuar. Este es un el primer caso. Este es un paciente del sexo masculino, 58 años de edad, y que no recuerdo exactamente, se le hizo una colonoscopía. Sin embargo, la que llamó la atención fue esta imagen a 12 centímetros del margen anal. Se le hizo una biopsia, lo cual reportó un adenocarcinoma. Igualmente se estratificó sus tomografías como debe ser y mostró que tenía nada más una enfermedad localizada. Si uno mira esta lesión aquí, podría pensar que se trataba de un cáncer temprano, ¿no? Sin embargo, no pudimos saber exactamente el nivel de profundidad de invasión, por lo cual la decisión fue hacer una resección quirúrgica radical o una sigmoidectomía. Y aquí tenemos la pieza quirúrgica. Si se dan cuenta, el tumor estaba aquí. Y de hecho, pues, ahorita nos combinamos de resultado de patología, después le voy a hacer un comentario. El resultado de patología es este, es un adenocarcinoma bien diferenciado que infiltra hasta la muscular de la mucosa sin permeación linfovascular. Los bordes quirúrgicos proximal y distal libres de lesión y los ganglios linfáticos sin evidencia de enfermedad. De hecho, de ser un paciente con estadio 1. Posiblemente fue muy radical, ¿no?
las opciones de este paciente eran tratamiento quirúrgico abierto como el que hicimos nosotros, un procedimiento laparoscópico, que también, pero de hecho se hubiera hecho una sigmoidectomía. O la otra, que ya se hace en otros países y que están un poquito más adelantados que nosotros, es una disección endoscópica de su mucosa. Sin embargo, para esto se requiere bueno, se puede hacer vía colonoscópica, como miramos aquí las imágenes, y se requieren ciertos instrumentos también especiales. Aquí tenemos un caso en los cuales se hizo, este era el tumor, se le hizo una cromocolonoscopía para identificar los márgenes adecuadamente. Aquí ya se hizo la resección, se está haciendo la resección. Aquí es como quedó la mucosa luego de la resección. Y aquí más o menos a las 3 semanas. Y esto a los 3 meses de posteriormente efectuar el procedimiento. De hecho, esto es lo que posiblemente hubiera sido mejor para el paciente que teníamos, que les presenté, pero desafortunadamente pues no tenemos las posibilidades actualmente de hacerlo. Este es un paciente con estadio 1. Siguiente caso es un paciente femenino, 62 años de edad, distensión y dolor abdominal de 2 meses de evolución, antecedentes de hipertensión y diabetes, de hallazgo físico, dolor en flanco derecho. Los laboratorios límites normales, se le mandó de hacer imágenes. Aquí tenemos una tomografía, en los cuales se mostró una imagen densa a nivel de lo que correspondía al colon ascendente. Se le hicieron ¿cómo se llama? Las tomografías para estadificación, las cuales tórax fue negativa, una colonoscopía, que no tengo aquí las imágenes, pero fue reportada como una lesión ulcerada en el colon ascendente, por lo cual fue llevada a sala de operaciones. Y esta es la pieza quirúrgica. Encontramos aquí el colon ascendente, el ilio. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una lesión ulcerada de más o menos 6-7 centímetros fue descrita. Y el hallazgo de patología, aquí lo tenemos. Un adenocarcinoma intestinal infiltrante ulcerado, productor de mucina con áreas de diferenciación carcinoide con moderada permeación, linfovascular que infiltra hasta la serosa. Se disecaron y evaluaron 14 ganglios linfáticos, todos con hiperplasia linfoide. Este es un paciente con estadio 2. De hecho, todo paciente con estadio 2 con cáncer que sea de colon, el tratamiento actual y sin discusión va a ser resección quirúrgica. De hecho, aquí fue lo indicado y estuvo bastante bien, ¿verdad? Pasó a oncología médica y no sé si le darían adyuvancia, pero bueno, ese ya es campo de ustedes, ¿verdad? Y el caso número 3, paciente de sexo femenino, 34 años de edad, deposiciones diarreicas, sanguinolentas, de 4 días de evolución, dolor abdominal y fiebre. Consulta a la emergencia zona 9, diagnosticaron disentería, le dan metronidazol y lo mandan a su casa. Pero el otro día resultó con lipotimias. La encuentran pálida, deshidratada, con una presión arterial de 150 y una frecuencia cardíaca de 110 por minuto. Y el abdomen, pues, sin dolor, y el tacto rectal es positivo para sangre. No hay hemorroides, no hay fisura. Y igualmente, pues, consideran que es una shigelosis y bien una gastritis erosiva y le ingresan a la observación. Sin embargo, la paciente no mejora y sigue sangrando, por lo cual es llevada de urgencia a sala de operaciones. Antes de eso pasó a tomografía y le encontraron esta tumefacción igualmente en colon derecho y la pasan a quirófano. Y lo que le encontraron fue esto. En el colon ascendente, una lesión bastante interesante porque no es frecuente que se encuentre este tipo de tumores. La patología definitiva la tenemos aquí, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, originado de un adenoma tubulovilloso que infiltra hasta la capa muscular superficial con permeación linfovascular. De 18 ganglios disecados, uno con adenocarcinoma metastásico, o sea, aquí tenemos un paciente con un cáncer colónico estadio 3A. Entonces, en resumen, pacientes con estadio 2, con estadio 3, el tratamiento actual es cirugía. Pacientes con estadio 4, primero pasan con ustedes. Las indicaciones de paciente con estadio 4 a la sala de operaciones es
que ya sea que esté obstruido o que esté sangrando, y si no, pues ustedes deciden darle su quimioterapia correspondiente. Y para finalizar, último caso, es un paciente de sexo masculino, 47 años de edad, se le hizo una polipectomía, es un caso viejo, polipectomía en sala de operaciones en agosto de 2011, y la patología reportó un adenocarcinoma bien diferenciado con bordes quirúrgicos con lesión. Pero abandonó el tratamiento y 6 meses después reconsulta. Cuando se le hizo un tracto rectal, se encontró que ya tenía una lesión circunferencial. Aquí tenemos la colonoscopía. Si se dan cuenta, ya es una lesión ulcerada, prácticamente involucraba el margen anal, por lo cual se le envió a neoadyuvancia, quimioterapia y radioterapia preoperatoria. Y cuando se hizo su evaluación, lo único que se le encontró fue una úlcera recto anal posterior. Sin embargo, en ese tiempo, todo paciente que ya tenía diagnóstico de cáncer rectal iba a pasar directo a las operaciones, por lo cual en agosto se le hizo una resección abdominoperineal. Y vean, aquí está la pieza quirúrgica. Y lo que vemos aquí es esta úlcera que tiene aquí. Y este es el resultado definitivo de patología, que es una degeneración misoide estrumal con cambios post-tratamiento, bordes quirúrgicos sin anormalidad diagnóstica, sin evidencia de neoplasia residual. Entonces, a pesar de que nosotros consideramos que cirugía era lo mejor para este paciente, pues definitivamente se pudo haber esperado, evaluado cada 3 o cada 6 meses, y posiblemente todavía tendría su ano, ¿verdad? Pero pues la conducta en este caso, pues posiblemente no era la más adecuada para el paciente. Bien, ¿algún comentario o alguna duda?